pero más que todos, levanta sus manos, dile bienvenido, Padre. Que de verdad usted que vino hoy por primera vez, segunda vez, me honra con su presencia. Pero de verdad, yo creo que hay una sola razón por la que todos estamos, es por Él. Amén. Así que dígale, Padre, yo estoy aquí porque amo y anhelo tu presencia siempre en mi vida. Llena este lugar, llena nuestras vidas, llena todo nuestro ser, Señor. Danos por tu Santo Espíritu la sabiduría para saber qué hacer, Señor, y no hacer algo que de alguna manera, Señor, no sea lo que en tu presencia podemos hacer. Permítenos deleitarnos en tu palabra y que puedas hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero tomarme unos minutos. Seré breve, preciso, conciso y no macizo, dijo él, para exponer un poquito acerca de un tema que vamos a estar hablando los días viernes. Como que le pido que no se pierda la sintonía de los días miércoles, porque seguimos una serie de miércoles, una serie del día viernes, y esto tiene que ver, lo que voy a hablar hoy, con el domingo, con Santa Cena, porque vamos a seguir hablando de la presencia del Señor. Ya en la página de la iglesia, Iglesia de Cristo Sol de Justicia, ya aparece ahí el anuncio de Santa Cena, y usted puede verlo para que pueda leer lo que dice ahí. Vamos a hablar del pan de la presencia y todo eso, que va a ser una conexión bien hermosa. Entonces yo ahorita le voy a hablar un poquito, así que le ruego su atención. Levítico capítulo 6 versículo 12 dice: el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Mire qué tremendo. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas. Ahora, como ya vimos el tema del día miércoles, que fue reyes y sacerdotes, y vimos que para disfrutar la posición del rey hay que desarrollar o realizar el oficio del sacerdote. El sacerdote buscaba la presencia del Señor y el rey experimentaba la gloria. Pero Apocalipsis 1:6 dice que Él, o sea, Cristo Jesús, nos hizo reyes y sacerdotes. Así que hoy hay una posición y un oficio que Dios a usted le ha dado. Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso estamos en un mejor pacto, con mejores promesas. Pero aquí había una responsabilidad sacerdotal que uno puede decir, pero si eso ya es en el Antiguo Testamento, ahora es más fácil. Por eso es que a veces estamos como estamos, ¿va? Vivimos lo que vivimos y pasamos lo que pasamos, no necesariamente bueno, porque mire qué tarea, qué oficio de este sacerdote para que el fuego no se mantenga, no se apagara todas las mañanas. Así que si usted quiere ese hermoso oficio que el Señor le está dando, es todas las mañanas o por las tardes, ¿ya? Entonces, una de las tareas era mantener el fuego encendido en el altar. Sí. Ahora, ¿cuántos tienen altar? Porque yo puedo decir, yo soy sacerdote, sí, pero no tengo altar. Hermano, es que yo no tengo aquí privilegios de altar, ¿verdad? Porque a veces como que clasificamos los privilegios, estos sí son de altar, y a mí solo me ponen en la puerta, hermano. El que le toca quedar el parqueo dice, ya los carros ahí, el que se quedó parqueado a una cuadra de aquí, ¿cuándo me van a dar a mi altar? Porque resumimos o limitamos que es la plataforma, es el altar, y que este lugar es más santo que donde usted está.
cuando en el oficio que Dios nos ha dado es que todos desarrollemos ese oficio, y donde cada mañana en su trabajo, en su casa, en la cocina, donde usted esté. ¿Ven? O sea que si el sacerdote ay, no, decía yo solo el domingo voy a ponerle leña al altar, ya el domingo ni la ceniza le iban a quedar. O sea que todos los días tenía que estar ahí ejercitándose. Levítico 6:13, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Si se tratara, ¿cuántos quieren que haya un altar y que haya fuego encendido? Hermano, eso era lo glorioso. Y no era fuego terrenal. Es que según los estudios dice que el fuego, por eso cuando los hijos, ¿se acuerda usted los hijos de, vamos a ver, los hijos de Elí? No, esos fueron los que murieron, ¿verdad? Ellos fueron los que presentaron fuego extraño, ¿ah? ¿Sí? ¿Perdón? Ahí nos ponemos de acuerdo el miércoles. Lo cierto es que ellos permitieron que el fuego se apagara. Entonces buscaron cualquier fuego y Dios dice que los mató por ofrecerle a él un fuego que Dios no conocía, que era extraño. O sea, ese fuego no quiero yo. Entonces cuando nosotros venimos a hacer un culto y cometemos ese error de nos enfriamos espiritualmente, entonces por eso a veces, solo porque estamos en la gracia, tal vez no nos pase lo mismo, ¿verdad? Pero dice, el fuego no se apagará. Entonces, la palabra, para hablar un poquito, dice, el fuego estaba encendido en el altar, y la palabra altar es la palabra hebrea misbeach, que según las enseñanzas judías es un acróstico. Y se puede decir misbeach, y usted lo puede ver ahí, en la palabra altar en hebreo, pero como el hebreo en sí no tiene vocales, solo consonantes, entonces no se podía pronunciar. Aparecía, ¿cómo pronunciaría usted la M, la Z y la B y la J juntas? A ver, trate de hacerlo, no se puede. Entonces había que ponerle, y eso como es un acróstico, entonces la M es mejilá, que significa perdón. La Z, solo estoy hablando de las que son consonantes. Sehut, que significado es buenas obras. B, la B que es verajá, que es bendición o bendiciones, y Jaim, que es vida. Eso es el acróstico para que usted lo vea. Ahí hay varios temas. Entonces, en el altar esto es indispensable. Digamos, una persona que tiene altar es una persona que va a perdonar, que vive, que perdona para que lo perdone Dios. Porque dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Entonces una persona que no perdona, no tiene altar, ya su altar está incompleto, que no tiene buenas obras. Pero también puede ser que por eso no haya altar personal, no hay altar a nivel familiar y a nivel congregacional. Y sin altar, ¿para qué el sacerdote tenía que altar? Porque ahí invocaba la presencia del Señor. Entonces, pero ese no es el tema. Entonces, esto es indispensable, sea un altar personal, familiar o congregacional. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. O sea, después del altar, que había que prepararlo, se ponía fuego en el altar, luego tenía que haber holocausto. Y la palabra holocausto es algo que se consume al fuego, o sea, algo que se quema en el fuego, ¿verdad? Por eso, digamos, después de que el cordero moría, o lo mataban, mejor dicho, el sacerdote, el fuego consumía totalmente. Entonces de ahí venían las cenizas y todo, hasta que terminaba. Ese era el holocausto. Pero a mí me llamó la atención cuando fui a buscar esta palabra holocausto, que es obviamente el que tiene altar debe tener fuego, y el que tiene fuego debe tener holocausto. Viendo ahí una de las
traducciones dice que significa también escalón o gradas como ascendiendo. Quiere decir que cuando nosotros tenemos altar y desarrollamos lo que Dios quiere que hagamos diariamente, continuamente, porque el fuego debería mantener encendido siempre, entonces vamos a ir como en un escalón, como en gradas, ascendiendo más y más en la presencia del Señor. Es decir, creciendo. Sin eso, sin eso, por eso muchos experimentan hemos experimentado un estancamiento en nuestra vida cristiana, porque no tenemos vida devocional, porque no tenemos una relación, por eso el sacerdote continuamente estaba ahí en la presencia del Señor. Ahora, notemos esto. ¿En qué tiempo edificó un altar al Señor? Aquí aparece la Biblia, fue la primera cita que yo encontré, que Noé edificó un altar al Señor. El nombre Noé significa reposo, y el reposo se obtiene por causa de la presencia del Señor. Quiere decir que el que busca la presencia del Señor va a tener reposo, y como tiene reposo, va a buscar ese tiempo para edificar un altar. Ahora, mire qué interesante. Aquí vemos algo más, que el altar se edifica. O sea que ¿quién edificaba el altar? Si es un oficio del sacerdote, era el sacerdote que tenía que saber cómo edificar. Ahora, eso era el antiguo pacto, era literal, y teníamos que ir a buscar todo para decir, hermano, así se edifica. Pero obviamente ahora estamos en un orden nuevo, diría yo, el sacerdocio de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Cristo, y nos constituye a nosotros para ofrecer ¿qué? Sacrificios ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, miremos esto acá, verso 21. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. O sea, ¿qué es lo que pasa después de edificar un altar que sea agradable al Señor? El Señor está ahí. Nosotros, entendiendo los sacrificios espirituales, quiere decir que donde hay sacrificios espirituales hay un altar. Si hemos alabado al Señor como Él busca ser alabado, si hemos adorado, si tú has adorado al Señor, entonces te aseguro, y si has venido con un corazón dispuesto para buscarlo a Él esta noche, te aseguro que el Señor hoy está diciendo: hay algo que sube a mi trono. Y hay un lugar allá en la zona 18 donde se han congregado, donde 2 o 3 están en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando edificamos un altar, es que el Señor, tal vez en ese tiempo Noé estaba saliendo de un juicio, y ahí entiendo yo por qué pudo mantenerse en el arca, por qué no se desesperaba si él vivía en reposo, y solo sale de eso, de ese tiempo, como que nosotros, ¿va, hermano? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por haber salido ya de la pandemia como sobrevivientes? Aleluya, hermano. Entonces usted hoy puede levantarse también como se levantó Noé, a levantar, a edificar un altar al Señor, y que en esta noche el Señor pueda decir: percibo un olor grato que me está llegando, y esa es la alabanza, y esa es la adoración, y ese es el corazón con el que usted le está buscando a Él. Por eso quiero hablarle por siguientes minutos de edificadores de altares.
Y puse edificadores y altares en plural, no para referirme, edificadores sí, porque tenemos que ser todos edificadores. Porque si usted no aprende a ser un edificador de un altar para el Señor, a usted le va a pasar, para usted la iglesia sería un restaurante. ¿Cuánto les gusta ir a comer a los restaurantes? Pero si usted no cocinara en su casa, ¿qué tiene que hacer para no morirse? Le saldría cara la vida a usted, hermano. Desayuno, a ver dónde desayuno hoy. Ahora dónde almuerzo hoy. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente uno se congrega, y gracias a Dios por eso. Y de alguna manera el principal responsable de buscar edificar altar para la presencia del Señor soy yo acá, y la familia pastoral y todos los hermanos que tienen una razón de responsabilidad en la iglesia. Y usted que, ¿cuántos? Y eso es bien hermoso cuando todos nos unimos en un mismo propósito, a edificar un altar para la presencia del Señor. Por eso nuestro tiempo de alabanza y de oración es vital. Y sobre todo las ofrendas que vienen, pero ya las vamos a administrar. Es que tal vez, a veces se puede, siento yo, es una percepción personal, que puede perderse bueno, o tal vez la forma en que lo hacemos, ¿verdad? Siento yo que se pierde un poquito el mover, el fluir que hemos tenido en el tiempo, ¿verdad? Sí, tal vez ahí, porque podemos cambiamos obviamente para mientras recibimos las ofrendas, dos alabanzas de júbilo. Pero qué tal si seguimos adorando ahí. No podríamos, tendríamos que ir viendo, ¿va? Y altares, plural, ¿por qué razón? Porque no me estoy refiriendo a los altares que se edificaban los diversos pueblos a los distintos dioses, sino porque una persona que es un edificador de altar, en cada lugar donde está en un trabajo, ahí levanta un altar para el Señor. Se cambia de trabajo, ahí sigue adorando al Señor. Llega a una casa, ahí levanta adoración al Señor. Se va para otra porque se fue a vivir a otra colonia, ahí, ¿y qué es lo que pasa? La presencia del Señor va a estar fluyendo en cada lugar donde tú estás. Eso es glorioso. Entonces aquí mire, le puse por ejemplo algo como Elías, edificar altar. La palabra edificar es una palabra que es baná, 11:29, y significa poner cimientos. ¿Qué es eso? ¿Qué entiende usted por poner cimientos? Poner principios. Por ejemplo, para que usted viva en armonía como matrimonio, como familia, o tal vez con otras personas, en una empresa, para que puedan, tiene que poner principios. Ya la hora de entrada no es unos a las 8, otros a las 10, y la hora de salida no es que después de almuerzo uno se van para su casa, no, todos tienen un horario de entrada, de salida para almorzar. Hay ciertos valores de una empresa, dice, esto es lo que vamos a respetar acá. Entonces obviamente si alguien va a edificar un altar familiar, una casa, pues su casa, para empezar, si es un edificador, tiene que tener cimientos, si no se va a caer en cualquier momento. Son los principios que uno establece para vivir, incluso en lo personal. ¿Qué pasa cuando una casa no tiene cimientos? Físicamente, perdone, mire, ¿ves? ¿Usted se iría a vivir con tanto temblor que hay? ¿O pueden haber? ¿O terremotos? ¿Usted se iría a vivir a una casa? Mire que está bien pintada, fíjese, y toda la cosa, tiene garage y todo eso. Mire, ¿y cuánto cobra el alquiler? Fíjese que normalmente estas casas valen 2,000 quetzales, pero nosotros por una sola razón, fíjese que la estamos dando en 500 quetzales al mes. A la tan barata yo la agarro, sí. Solo que el problema es que no tiene cimientos. O sea que va a tener que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque puede ser que en cualquier momento se le caiga. ¿Usted se quedaría a vivir ahí? No, no tiene cimientos. Entonces cuando una familia, por eso hay tanta destrucción familiar, porque no hay cimientos. Entonces el enemigo destruye fácilmente una casa, o hablando de una familia, o en lo personal también. Entonces un edificador, una persona que quiere edificar un altar al Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Poner cimientos.
Por ejemplo, si va un soltero, ¿va? Que va a alquilar con alguien, porque a veces uno se dice, mira vos, ¿y por qué vamos? Por ejemplo, yo conozco gente que se ha venido del interior a vivir a la capital, rentan un apartamento y lo pagan como entre cinco, ¿va? Tienen que poner cimientos, si no, se van a pelear, ahí no van a poder convivir en armonía, porque no tienen cimientos, o sea, cada quien va a hacer lo que quiera, ¿va? Unos van a dejar la puerta abierta en la noche, otros sí, uno va a dejar la luz encendida, el otro la va a apagar, o sea, no se va a poder. Entonces, poner cimientos, edificar, mire, tener hijo. Ah, gloria a Dios, hermano, yo creo que tengo altar porque hijos son los que más me sobran. Hay gente que está así, ¿va? No, pero ¿qué implica tener hijo? A ver, para los que son padres y madres, ¿qué implica tener un hijo? Ah, no, tenerlo implica cuidarlo, alimentarlo, ¿qué? Instruirlo. Entonces, básicamente, una persona que es un edificador de altar, un padre, una madre, si es padre, tiene que estar edificando la vida de su hijo, física y espiritualmente. Si no, no es un edificador de altar. Por eso, mire hermano, por eso hay casas, hay familias donde los hijos crecen y ¿qué pasa? Mi hijo se fue al mundo, usted ya no quiso nada con Dios. Porque esa casa no le pusieron, los padres que empezaron ahí nunca le pusieron cimientos a la familia espiritualmente. Nunca edificaron los fundamentos donde el hijo iba a crecer sostenido. Entonces se extravía. Y vaya usted que eso, si usted hace una encuesta, dele gracias a Dios. Si usted es padre y madre de familia y sus hijos están en Cristo. Pero si no, hay un Dios que restaura y hace nuevas todas las cosas. Y lo que quiere es decirte, ¿sabes qué? Empieza a poner los cimientos de tu vida, de tu casa. Porque todos los fracasos, a veces por eso dice, hermano, ¿cómo le va? Ahí voy, hermano, cayendo que levantando. Dios mío, hermano. ¿Por qué no tiene cimientos? Entonces cualquier cosa lo bota, se trata de levantar y con la misma ya va para abajo. Maestro, mire, el maestro, ¿qué implica? La palabra Baná significa maestro, y eso sería, ¿qué hace un maestro? Aprende para enseñar. Entonces, por ejemplo, si no hay altar en nuestra casa, lo más que uno de padre de familia hace es, ahí le traje mis patojos para que les enseñe. Y aquí, y el asunto es que ¿dónde pasa uno más tiempo? ¿En su casa o en la iglesia? Entonces se necesita que alguien en la casa sea el que diga, vamos a edificar un altar en esta casa, vamos a enseñar la palabra, reparar, restablecer o restaurar. Entonces, miremos aquí rapidito unos 10 minutos más. Génesis 12:7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Por eso, edificadores de altares, voy a empezar hablando de Abraham hasta donde pueda llegar hoy, después de Isaac, después voy a hablar de Jacob. Y entonces estamos viendo un padre que enseñó a su hijo a edificar altar al Señor. Entonces creo que también eso es algo bien importante. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Aleluya. ¿Cuántos, mire ves, para poner algo en contexto, a cuántos se les ha manifestado la presencia del Señor en este lugar? ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor en esta? Tal vez otro día no, pero hoy, esta noche, ¿cuántos han sentido la presencia del Señor en su vida? Entonces edifica, ya el solo hecho, ven siempre y ven para edificar un altar al Señor acá, donde Él se te apareció. Pero como quieres también que se te aparezca, hermano, dijo alguien una vez, a mí se me apareció pero la llorona, me dijo, Dios mío. Por cierto, si se le aparece algo así, repréndalo, no le va a edificar altar. Aunque a veces también esas potestades de las tinieblas buscan los lugares donde son honrados, es decir, donde le levantan altar. Por ejemplo, usted que le gusta ver televisión y de vez en cuando dice, ay, vamos a ver qué quiero sentir en la iglesia, porque mire, hermano,
¿Cuántos así en la presencia del Señor sienten ahí como que se les pone la piel hasta eriza y todo eso? Y dice que rico, pero sienten paz. Como no siente la presencia del Señor, entonces un día dice: yo voy a ver tele, pero hoy quiero cambiar, quiero romper los esquemas. Vamos a ver una de terror aquí en la casa. Y ya tienen una noche de terror ustedes ahí, ¿verdad? Porque la presencia oscura los va a estar visitando, por cierto. Entonces, mire, ¿cuántos anhelan la presencia del Señor en su casa? ¿Cuántos quieren entender? Mire, ¿qué hay en la presencia del Señor? Hay paz, hay gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias terrenales. Y ese gozo es el que te da la fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Eso te da en la presencia del Señor hay reposo, hay tranquilidad. Entonces, cuando eso se pierde es por falta de la presencia. Y si falta eso, entonces usted lo que necesita es ser un edificador de altar para el Señor en su casa también. Entonces, mire qué interesante. Verso 8: de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Mire qué interesante. Aquí, ¿qué es lo que nota usted en qué cambia el versículo 7 el 8 del 7? Que Abraham se trasladó. Abraham, ¿verdad? Porque todavía no le habían cambiado el nombre. Se trasladó a otro lugar. ¿A dónde se trasladó? Al oriente de Betel, que significa casa de Dios, y plantó ahí su tienda. Ahí, aquí está bonito para vivir, dijo. Esta casa me gusta, diría uno hoy. Y teniendo a Betel al occidente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces, mire qué interesante. Ahí no dice que el Señor se le apareció. En el verso anterior, yo estoy seguro que el Señor le dijo: aquí está mi presencia contigo. Entonces dijo: Señor, qué hermoso, pero yo me tengo que trasladar a otro lugar. Y entonces se trasladó, pero dijo: yo no quiero trasladarme y perder la presencia del Señor. Yo quiero que la presencia del Señor esté aquí en mi casa. Edificó un altar y luego ¿qué hizo? Invocó el nombre del Señor. Ahora, ¿alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? A ver, si yo le digo: hermana, invoque el nombre del Señor, ¿usted qué haría? A ver, ¿qué entiende usted por eso? Amén, llámelo a ver. Invóquelo, hermano. ¿Cuántos más pueden invocar el nombre del Señor? Está en el mejor lugar para invocarlo. Hermano, pero estamos en la prédica. No, hombre, ya déjela. Al final, por eso invoque el nombre. Le doy un momento para que invoque el nombre del Señor en este lugar. Si usted vino esta noche a edificar un altar con su alabanza, con su adoración, ahorita le digo: puede invocar el nombre del Señor. Amén. Invoca el nombre del Señor. Padre, yo te amo, estoy aquí buscando tu nombre, necesito tu presencia, Señor. Estamos invocando tu nombre y la presencia del Señor se va a hacer manifiesta por cuando tú le estás invocando. Aleluya. Señor, invocamos tu nombre en este lugar. Te venimos a decir que tú eres digno, que tú eres santo, Señor, que te necesitamos a ti, Señor, pero que te vamos a edificar altar aquí y lo vamos a edificar en la casa y vamos a invocar tu nombre y en el trabajo también, Señor, porque queremos disfrutar de tu presencia, Señor, en todo lugar. Entonces eso es bien interesante. Un edificador de altar aprende también a invocar el nombre del Señor.
Entonces, eso es bien interesante. Estoy seguro que la presencia del Señor iba a estar ahí. Mire, aquí voy a dejarlo por hoy. Ahora aquí viene otro altar. Por eso se llama edificadores de altares. Aquí ya lleva, ¿cuántos altares lleva Abraham? 2. Porque donde Dios se le manifestó, aquí edificó, pero él se trasladó y luego dijo, y yo me trasladé, pero aquí no siente. Porque, mire pues hermano, si hay alrededor de una presencia de algo o de alguien, hay una atmósfera. Por ejemplo, usted se va a trasladar por allá por la zona 3, donde está un lugar donde llegan a tirar desechos. ¿Y qué siente en esa, alrededor de ahí? No tiene que llegar hasta el lugar. ¿Qué siente? Hay una atmósfera que usted dice, aquí en esta atmósfera, o sea, le llega como la influencia del lugar. ¿Sí? Entonces, alrededor de la presencia de alguien o de algo, hay una atmósfera hasta donde puede llegar. Es otro día vamos a hablar de las atmósferas que se preparan o se deben preparar para la presencia de Dios. Entonces estoy seguro que Abraham se trasladó y dijo, bueno, aquí como que está medio raro, no sé qué hicieron antes los que vinieron, tal vez levantaron altar, pero de idolátricos, invocando a un Dios o a una potestad de las tinieblas. Entonces yo y eso sobre todo cuando uno se traslada de una casa que alquila a otra casa, pues debería hacerlo. Si usted se traslada de un vehículo a otro vehículo, debería hacerlo. Yo de ahí que uno, por ejemplo, porque uno no sabe. Sí. Bueno, hablo de un vehículo propio que le den, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si una persona trabaja en Uber, por decirlo, de taxi, pero no es propio, sino se va a subir a otro vehículo, no sabe lo que alguien invocaba ahí, ni qué hacían, ni qué cosas decían o hacían. Entonces ahí hay una atmósfera. Usted dice, qué feo se siente aquí, es que no tengo paz. Claro, necesita levantar un altar e invocar el nombre del Señor para que su presencia se manifieste ahí también. Amén. Yo lo quiero hacer en el nombre de Jesús en todo lugar, de verdad, hermano, porque uno solo puede entender cuando uno llegó y no sabe qué, de verdad, no sabe uno qué hicieron o quién invocaron, y la gente se fue, pero dejó ahí una atmósfera hostil del enemigo, a veces hasta de enfermedad. Y cuando llegaron, vea, verso 9, aquí termino. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ahí se llegaron. O sea que ya no iba Abraham solo, aquí iba con su hijo. O sea que un edificador, un padre que es edificador de altar, si no quiere que su hijo sea parte de los caminos del Señor, tiene que decir, hijo. Pero eso, hermano, religiosamente eso no se hace. Lo que más que un hijo ahí se llega a aprender es que el papá tiene Biblia, que dice Biblia evangélica, ¿verdad? Y que la va a buscar cada vez que hay culto, si bien le va. No, a veces ahora ya no, porque como está en el celular, dice que el celular. Por cierto, ¿cuántos tienen celular? ¿Cuántos tienen celular aquí? No. Celulares, hermano, porque cargo 3. Tiene su Biblia en el celular por lo menos, aunque no la lea. Pero puede ser que usted no la tenga ahí, pero ni modo, o sea. Pero entonces el hijo no aprende a ser un edificador de altares, porque lo que va a aprender es exactamente lo que ve hacer al papá o la mamá. Entonces cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí. Abraham, aquí ya le habían cambiado el nombre, de padre enaltecido o creído a padre de multitudes. Lo transicionaron, lo cambiaron de dimensión. Entonces dice, cuando llegaron al lugar que le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Con eso vamos a ir cerrando este tiempo. Mire, ¿qué logra ver usted en este pasaje? Para empezar, ¿cuánta leña se necesitaría para hacer eso? ¿Quién va a ser la víctima acá? ¿Quién después de que bajaron del asno?
llevaba un asno y Abraham dijo: dejen aquí el asno, se queden los siervos, no hacer que me den ganas de sacrificar el asno en lugar de mi hijo, porque es más fácil. O alguno de los siervos, mejor quédense acá. ¿A quién le echó la carga de leña? ¿Cuánto creen ustedes que llevaban de leña? Si solo para hacer unas tortillas o algo ahí, montar un fuego, ¿cuánto se necesita? Un poco. Y para cocinar a un hombre, una persona, porque había que básicamente, primero lo ató. ¿A dónde lo ató? Al altar, porque atado no se podía mover. Así que una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, aprender a atar a nuestros hijos al altar. A mí me llama la atención algo: ¿cuántos años pudo haber tenido Isaac a esas alturas? Unos 17 años, suficiente para agarrar a Abraham y amarrar pero al papá. Yo te voy a atar. ¿Por qué no lo hizo? Y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué podemos ver en Abraham como un edificador de altares? De un padre que está dispuesto a enseñarle a su hijo a entregar lo que más ama con tal de agradar a su Dios. De un hijo que aprende de su papá a decir: yo quiero ser un edificador de altares, así como es mi papá también. De un hijo que había aprendido a caminar con su padre, que le dice al papá: con tal de que agrades y obedezcas a Dios, yo estoy dispuesto a darlo todo. Entonces, cuando nosotros, como personas adultas mayores de edad, que ya podemos asumir una mayor responsabilidad, aprendemos a edificar un altar para el Señor, seguramente ese modelo de vida, ese ejemplo, está enseñando a nuestros hijos cuánto amamos a Dios. Así que cuanto antes puedas, mire, edifica altar para el Señor. Y llamó, mire, algo que quiero resaltar acá. Tal vez volvamos a la anterior, a la diapositiva anterior, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Qué hermoso, hermano. Eso es un acto de obediencia. Porque Abraham le estaba enseñando algo a su hijo también. Hijo, no es donde nos dé la gana. Hijo, ni siquiera es donde más cerca nos quede. Hijo, es donde el Señor nos ha dicho. Ahí vamos a alabar el nombre del Señor. Ahí le vamos a adorar. Ahí le vamos a buscar. Y ahí vamos a edificar un altar para Él. ¿Cuántos quieren hacer eso? Qué hermoso privilegio, hermano. Imagínense que yo le dijera a mis hijos, ¿verdad? Hijos, ¿saben por qué estamos en la zona 18? Porque pues, enseña que y solo eso nos dio el Señor. Qué hermoso es que usted le puede decir a su hijo: si tu hijo, ¿cuántos padres y madres hay acá? Levante sus manos. Y un día, y si tu hijo o tu hija te dice: ¿y por qué vas a la iglesia? ¿Dónde vas? Es que me gustan los chistes que cuenta el pastor. Y es que ahí están mis amistades también. ¿Qué
le dirías? Es que ahí voy porque me presento, porque es el lugar que Dios puso para que yo me congregara. Ahí te voy a enseñar a alabar a Dios, al Dios a quien yo le sirvo. Ahí te voy a enseñar a buscarlo. Y ahí tu hijo o tu hija se va a convertir en un edificador de altar para el Señor. Y dice acá, finalizó, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Qué llamó? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuántos necesitan que Dios les provea en alguna necesidad? ¿Cuántos necesitan provisión de algo? ¿Sí? Para los estudios, para el carro, para la casa. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? O como diría, ¿qué es lo que quiere la sierva o el siervo? No, decir, hermano, el siervo quiere camarones, porque le aseguro que Dios es tan bueno que le va a dar hasta camarones le va a dar. Pero aquí hay algo. ¿Qué es lo que pasa en la vida de una persona que edifica un altar para el Señor? Va a conocer el Dios que provee. Va a conocer a Jehová Jireh. Y provee sobrenaturalmente las cosas, porque dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra esta noche? El Dios a quien tú le edificas un altar va a suplir todo lo que te falte. Porque a veces no nos suplen, porque a veces nos faltan cosas y no vemos la provisión llegar sobrenaturalmente, porque lo conocen solo los que edifican un altar para el Señor. Ahí invocan el nombre del Señor. Y quedó escrito, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Póngase sobre sus pies. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Todavía el viernes si Cristo no ha venido, seguimos. El domingo vamos a hablar del pan de la presencia de Dios. Y va a ser ministrado, va a ser algo extraordinario. Entonces, mire pues, en conclusión, ¿cuántos quieren ver provisión en su casa? Qué hermoso, mire, qué duro es. Hay que pagar la luz, pero hay provisión. Qué difícil es, hay que pagarla, porque la corten porque ya no hay cómo pagarla. Qué difícil es, hasta le estoy recordando la necesidad. Se fue el gas, pero antes se fue el pisto para comprarlo. Pero sí, qué bonito es que haya provisión. ¿Cuántos quieren? Jehová proveerá. Amén. Él te va a proveer. Recíbelo esta noche en el nombre de Jesús. Pero te dice a ti, edifica un altar. Y al precio que te lo pida. Porque mire, hermano, ¿cuál fue el precio que Abraham pagó para conocer a Jehová Jireh? Entregar lo que Dios le pedía. Ahí está el asunto. Pero qué hermoso, qué hermosa es su presencia. Y qué hermoso es ver cómo Dios provee. Puede levantar sus manos un momento. Aleluya. Este tiempo creo que es propicio para ver la provisión de Dios sobrenaturalmente en nuestras vidas.
Levanta tus manos. Yo no sé cuántos hoy vinieron para conocer al Dios que provee. Ahí donde hay necesidad, tal vez en tu casa, en el trabajo, tal vez en la empresa donde te toca laborar. Viene tu jefe, el dueño de la empresa, y te dice: mira, ¿cómo hacemos? ¿Cómo crees? Porque no tenemos para seguir. Dile: yo conozco a alguien que es proveedor, que lo único que está buscando es un lugar, un altar donde se invoque su presencia. Tal vez a nivel familiar estás pasando alguna necesidad y has estado orando, has estado pidiendo, pero te falta edificar un altar para el Señor. Empieza a edificarlo. Tal vez a nivel personal estás enfermo, enferma, y mi Dios proveerá tu sanidad. Mi Dios proveerá. Mi Dios suplirá. Tal vez hay algo que necesitas que ni siquiera con dinero lo puedes comprar, porque el dinero no lo puede todo, no lo es todo. Tal vez dices: yo quisiera tener gozo, pero no hay un lugar que me vendan el gozo. Tal vez no tengo paz y necesito tener paz, pero ¿cómo hago? La paz de Dios vendrá a tu vida. Levanta tu voz un momento para invocar el nombre del Señor. Puedes levantar tus manos en esta hora para decirle: yo me rindo a ti, Señor. Me rindo ante tu presencia, Señor. Tú que estás aquí tan cerca de mí, eres todo lo que quiero. Me desespero por sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero.